Seguimos en la noche. ¿Qué hacían los cabecillas negociadores de las FARC mientras los colombianos salían a las calles a exigir paz y las víctimas justicia? La delegación del grupo criminal creció con la inclusión de alias Pablo Catatumbo, quien apareció en La Habana, Cuba, luego de viajar desde el suroccidente colombiano para sumarse a la mesa de diálogo. La mesa de diálogo en La Habana entre el gobierno y el grupo terrorista de las FARC reactivará sus labores a finales de abril. El gobierno ha insistido en que el primer punto de negociación referente al tema agrícola ya ha sido abordado y hay acuerdos escritos. Los astros están alineados, las condiciones están dadas. Esto nos permite, por primera vez, palpar la posibilidad real de una Colombia sin guerra. Sin embargo, en el tiempo entre la última reunión de la mesa negociadora en La Habana a finales de marzo y la próxima ronda, que iniciará a finales de este mes, han ocurrido movimientos que en Colombia han sido registrados con preocupación. Jorge Torres Victoria, alias Pablo Catatumbo, abandonó su campamento en el suroccidente colombiano y el pasado fin de semana viajó con otros 3 cabecillas de las FARC a La Habana. El operativo fue acompañado por el Comité Internacional de la Cruz Roja, mientras la Fiscalía levantó sus órdenes de captura. Para el señor Pablo Catatumbo, para otras personas que solicitó el gobierno nacional y que ya se encuentran en Cuba, estas órdenes de captura se suspendieron en las mismas condiciones en que se suspendieron para los demás negociadores, es decir, solo operan para La Habana. Aunque el fiscal Montealegre evitó revelar a los periodistas los nombres de los nuevos negociadores, hasta ese momento sin rostro, las FARC en Cuba publicaron un comunicado y la imagen de la primera reunión con los cabecillas que viajaron desde Colombia a La Habana. Ellos son Victoria Sandino Palmera, Freddy González, Lucas Carvajal y Jorge Torres Victoria, alias Pablo Catatumbo. Ya es hora de poner fin a esta ciaga noche de violencia que nos consume hace más de medio siglo. Catatumbo está vinculado con el secuestro de los 12 diputados de la Asamblea del Valle en abril de 2002 y el posterior asesinato de 11 de ellos en 2007. La Fiscalía asegura que Catatumbo tiene 23 procesos activos por cargos de terrorismo, rebelión, reclutamiento, homicidio, secuestro y narcotráfico. La aparición en La Habana de estos jefes terroristas ocurrió este martes, cuando los colombianos asistían a las marchas convocadas por el Día de las Víctimas este 9 de abril. Senador Jorge Enrique Robledo, mientras la gente marchaba, se sumaban nuevos voceros de este grupo terrorista a la mesa de diálogo en La Habana. Despejaron incluso algunas áreas para poder que estos hombres salieran hacia la isla. ¿Cree usted que el gobierno Santos está cediendo más de la cuenta? Es que volvemos a lo mismo, Jason, es que la información que tenemos es muy poca. Entonces, hay un hecho que es evidente. Se ha concentrado en La Habana, pues con la aquiescencia del gobierno, una parte determinante de la jefatura de las FARC. O sea, ahí está, yo diría que casi que toda la dirección de las FARC está ahí. Entonces, la conjetura es, bueno, ¿y para qué se reunieron? Entonces, hay 2 grandes posibilidades. Una es que se han reunido para mirar las cosas y después de mirarlas decir, no, aquí no hay nada que hacer, se acabó este proceso, nos vamos otra vez para el monte y que siga la confrontación, nadie sabe cuántos años más. Esa es una posibilidad. Pero la otra posibilidad es que estén cerca de acuerdos de importancia decisiva en el proceso que le exija a los comandantes de las FARC propiciar en torno a esa posición la mayor unidad posible, porque tanto para el gobierno como las FARC estos procesos tienen una dificultad, es cómo mantener unida a su gente, que es un poco lo que le pasa a Santos, cómo lograr que su gente esté unida en torno a lo que él está haciendo y a las FARC le pasa lo mismo. Entonces yo diría que estamos ante ese par de conjeturas. Ahora, algunos hechos podrían permitir concluir que probablemente estén más cerca de la segunda opción, y es que en algún momento pueda aparecer la noticia de que ha habido ya un acuerdo, digamos, importante en el tema, digamos, económico rural. Y eso, si eso fuera así, probablemente el proceso cogería un ritmo mucho más rápido, porque siempre un obstáculo en estos procesos de paz ha sido que las peticiones de las FARC han sido, digamos, un poco como de todo o nada, ¿sí? Y que es probable que en esta ocasión estén dispuestos a ponerse en condiciones, digamos, que sean más aceptables para el gobierno nacional y las fuerzas económicas que el gobierno representa. Invitamos a esta hora al expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, al programa. Él está en Santiago de Chile, nos atiende desde Santiago. Bienvenido, expresidente.
Amigos de la noche, mi saludo, muchas gracias a ustedes y a los televidentes. Estos nuevos voceros de las FARC que se suman ahora a la mesa de diálogo salieron de las selvas colombianas y usted filtró o reveló las coordenadas de los municipios que iban a ser despejados, en lo que fue calificado como algo para entorpecer el proceso. ¿Usted cree que en medio de este proceso lleno de hermetismo valía la pena publicar esto? Hombre, por supuesto, porque es que recordemos qué pasó hace una semana. Asesinaron a 4 soldados de la patria en el Cauca. Asesinaron 7 soldados en el Caquetá. Y el premio que da el gobierno a los verdugos de los soldados es llevarlos a la impunidad. Yo hago una pregunta. ¿Qué país del mundo aceptaría que mientras se está negociando con un grupo terrorista, ese grupo asesine los soldados? ¿Ustedes se imaginen qué haría Estados Unidos en el hipotético caso de negociar con Al-Qaeda y que en ese proceso Al-Qaeda asesinara a unos soldados norteamericanos? Esto que ha hecho la FARC, el asesinato de policías y soldados, es idéntico a lo que hacía Pablo Escobar, que pagó $1 millón por el asesinato de cada policía. ¿Le habrían dado impunidad? Entonces, ¿por qué aquí importa más darle impunidad a la FARC que hacer valer el derecho de que se respete a nuestros soldados y policías? Termino con este punto para que ustedes formulen las preguntas que quieran. Colombia durante muchos años vivió bastante dominada por guerrillas paramilitares, ambos en narcotráfico. A mi generación, por ejemplo, la formaron con cierto desprecio, con cierta indiferencia ante la fuerza pública. Se miraba a la fuerza pública, aquellos que apoyaran a la fuerza pública se les miraba como peyorativamente, como de derecha, como fascistas, como militaristas. Algo que hizo nuestro gobierno fue construir en Colombia una cultura de respeto a la fuerza pública, un sentimiento de afecto a los soldados y policías. ¿Por qué vamos a dejar que eso reverse? A mí me parece de la mayor gravedad. Expresidente, ¿y estos colombianos que marcharon el día de ayer con camisetas blancas, con banderas, entonces desconocen esta idea de paz que usted está planteando? Pues yo no entro a juzgar a muchos ciudadanos que participaron allí. Digamos a quienes hay que juzgar. Primero al presidente de la República. El presidente de la República hizo un enorme daño. Colombia no tiene antecedentes de haber abusado de una convocatoria de los soldados, como lo hizo ayer el presidente Santos, para participar en un desfile militar que coincide con una marcha financiada por un grupo terrorista. El propio gobierno, alcaldes de muchos municipios colombianos. Yo lo viví en Aguachica, cuando asistimos al cruce de unos buses que venían de Tibú para Bogotá. Los 800 buses que dice la policía que llegaron a Bogotá. Todo eso ha probado fehacientemente que el grupo terrorista de la FARC financió parte de esta marcha, la presionó, la coaccionó. Ellos son los verdugos de los soldados. ¿Por qué el presidente de la República le hace el daño a la democracia de convocar a los soldados a un desfile en el cual hay acción política y los soldados deben estar por encima de la acción política y hay presencia terrorista? Y además se hace con la idea de que es un homenaje a las víctimas. ¿De cuándo acá son los victimarios, la FARC, quienes le hacen un homenaje a las víctimas, en este caso los soldados y los civiles de Colombia? A mí me parece que esos elementos que enmarcan la marcha de ayer son muy graves y el primer responsable es el gobierno. Senador Jorge Enrique Robledo, ¿qué piensa usted de los argumentos del expresidente Uribe? No, es evidente que entre la posición del expresidente Uribe y la del Polo Democrático Alternativo media una diferencia que es sustantiva, ¿no? Y es que definitivamente él está en contra, como lo ha dicho 1000 veces, de que se adelante ese proceso, mientras que en el Polo hemos dicho que al contrario estamos a favor de que se adelante ese proceso. Son dos puntos de vista
que son contradictorios y que ahí están expresados. Nosotros tenemos frente a la marcha de ayer una reserva fundamental, no tanto porque se respalde el proceso, sino porque pensamos que el presidente Santos está usando de manera indebida lo que pueden ser los anhelos de paz de los colombianos en beneficio de su reelección y de su gobierno. Y eso, pues, por supuesto, nos hace estar en desacuerdo y por eso con toda claridad dijimos que no acompañaríamos al jefe del Estado en ese proceso. Pero no puede haber la menor duda que nosotros pensamos que bien vale la pena hacer un esfuerzo en este proceso que es dificilísimo, que puede terminar fracasando, que tiene unos antecedentes terribles de horrores y de violencia, el fracaso del Caguán, pero también pensamos que si el día de mañana resulta que de ese proceso hay varios miles de fusiles menos en los campos de Colombia, pues ese va a ser un hecho positivo. Eso no va a arreglar los problemas del país, ni mucho menos, en eso no se puede aceptar demagogias, pero si hay varios miles, repito, de fusiles menos en los campos de Colombia, en razón de ese proceso, esa será una cosa que sin duda va a ser una noticia positiva. Expresidente Álvaro Uribe, ¿el hecho de cuestionar el proceso de paz es estar en contra de la paz de Colombia? De ninguna manera. Con inmenso respeto, no con inmenso respeto, con todo el respeto por el senador Robledo, a quien no conozco personalmente, pero le tengo respeto. Permítame decir lo siguiente: los colombianos, muchos colombianos de esta tendencia de pensamiento, todos estamos a favor de la paz, pero no de la impunidad. Porque se dice, no, es que va a haber menos fusiles en los campos de Colombia. La paz con impunidad es partera de nuevas violencias. Lo ha probado la historia de Colombia. Entonces hoy le legalizan los bienes de narcotráfico a los que están en La Habana. Ustedes estaban contando ahora en el programa los hechos por los cuales ha sido condenado Pablo Catatumbo, o está en proceso, uno de ellos el secuestro y posterior asesinato de los diputados vallecaucanos. Entonces se da amnistía, se da indulto, como lo dice el Marco para la Paz, por estos crímenes. Y después, ¿qué pasa? Los grupos que no entren en el proceso, otros que se creen, las BACRIM, van a sentir que tienen el mismo derecho y seguirá la violencia. Y déjenme decir algo sobre la marcha de ayer. Es que es muy grave la combinación de la política y de la violencia. Si algo le he oído yo siempre al senador Robledo, es que ellos tienen una posición política en lo económico, en lo social, etcétera, pero rechazan tajantemente la violencia. La marcha de ayer es una invitación a que el país vuelva a las aciagas épocas de combinación de la política y de la violencia. Por un lado haciendo política y por el otro lado secuestrando o asesinando. Eso me parece que es un antecedente muy grave. La pregunta que hacemos a nuestros televidentes... Sí. Excúseme, yo quiero hacer una precisión. Brevemente, senador. O sea, la posición del Polo es contraria a la combinación de las formas de lucha. Lo expliqué hace un momento antes de que el doctor Uribe estuviera en conexión con nosotros. Eso no puede haber la menor duda. En mi caso, yo pertenezco a un sector de la izquierda que no es reinsertado ni nunca estuvo, pues, en 40 años, pues, con actitudes, digamos, confusas a ese respecto y mucho menos respaldando la violencia. Luego, la interpretación que nosotros hacemos de lo que sucede ayer parte de la base que no leemos eso como un acto de combinación de las formas de lucha, por lo menos en lo que es nuestra lectura. Si así fuera, pues, digamos, lo habíamos expresado con toda claridad y a lo que apunta, y en esto no puede haber la menor duda con respecto a nuestra posición, es que sería absolutamente inaceptable, absolutamente intolerable que el proceso de La Habana concluyera con alguna licencia a combinar cualquier forma de lucha. Eso sería por completo inaceptable y en ese instante lo diríamos, y por eso advertí también hace un rato, no tenemos cheque en blanco girado con respecto a lo que sucede en La Habana. En la medida en que vayan saliendo los acuerdos, si es que salen, el Polo irá opinando de manera enfática sobre eso y por supuesto que todo tiene que ver con que haya varios miles de fusiles menos en los campos de Colombia. Digo todos los de las FARC, por supuesto, es de lo que estamos hablando. ¿Pero respaldan la justicia transicional, la participación política terroristas? Vamos a mirar detenidamente cada una de esas cosas dependiendo del proceso. Es un proceso de paz donde tanto el gobierno como las FARC se tienen que bajar
digamos, del 100% de lo que eran sus aspiraciones anteriores al proceso. Entonces, vamos a ver cómo avanza. Yo espero que se llegue a acuerdos que sean sensatos, que sean de carácter democrático, que sean aceptables. Tengo que hacer para el una país. pausa, ya seguimos conversando. Le hacemos la pregunta a nuestros televidentes a través de Twitter. ¿Por qué marcharon? ¿Por la paz auténtica de Colombia o por la paz que negocian en Cuba el presidente Santos y las FARC? Síganos respondiendo a las cuentas de Twitter que aparecen en pantalla. Leemos algunos comentarios. Alexander Castro dice: no marché, considero que era forma de legitimar el terrorismo promovido por terroristas y gobernantes que desconocen al pueblo. También nos escribe Jairo Garcés, dice: no marché, prefiero esperar que se cocina en Cuba. FARC quieren por su lado sacar el mayor provecho de Santos, que quiere su ayuda. Y también nos escribe Samuel Torres, otro televidente: la paz es una sola, lo importante es que cese la guerra, que no sigan cayendo soldados inocentes. Eso es lo que queremos. Vamos a la pausa, ya regresamos.